Tenemos comunicación con el doctor Luis Carlos Ugalde. Él es director de Integralia, consultoría en temas políticos y legislativos, colaborador en este espacio de Grupo Fórmula. Y con él tenemos el tema de las encuestas de los presidenciables que han sido dadas a conocer desde la semana pasada por varios periódicos. El Financiero, uno de ellos, el periódico Universal esta semana, en fin, y los que surjan. Ese es un gran tema para comentar, pero y con la cuestión de los independientes. Pero antes me permitiría preguntarle a Luis Carlos su opinión del tema Andrés Manuel López Obrador y ahora este tema de que le bajaron del aire su spot y la reacción que ha tenido López Obrador de acusar directamente al secretario de Gobernación de haber dado instrucciones para censurarlo. ¿Cuál es tu opinión, Luis Carlos? ¿Cómo te va? Buenas noches. Pepe, muy buenas noches. Pues estoy, digamos que divertido y deprimido porque las autoridades electorales en México tengan que estar obligadas por la legislación absurda, tonta, boba que tenemos, a estar viendo spots y decidir si pasa o no pasa, si es publicidad anticipada, si no lo es, y sacando interpretaciones complejas que lo único que hacen es pronosticar que la elección de 2018 va a ser muy complicada por estos dimes y diretes, frivolizando la discusión, porque la verdad es que en lugar de estar discutiendo temas de fondo, estamos discutiendo si este spot es o no un acto anticipado de campaña, y la verdad es que me parece que es un desperdicio que las autoridades, reitero, obligadas por la legislación, tengan que estar atendiendo estas tonterías, estas cosas absurdas. La verdad es que yo he estado viendo en los medios que todo el mundo coincide con esto y es una burla, reitero, de una legislación mal conceptualizada, mal pensada, boba y frívola. Y anoche estaba viendo yo el debate entre Hillary Clinton y Sanders, un gran debate, por cierto, de todos los que he visto, un gran debate. Era un debate desinhibido, confrontativo, sustantivo, maravilloso, y esto la verdad es que es por eso un poco deprimente, Pepe. A propósito de estos temas del Instituto Electoral, hoy la sala especializada correspondiente del tribunal eximió de cualquier delito, cualquier probable culpa a 4 periodistas que habían sido citados por el instituto acusados de haber violentado la ley electoral. Pues son temas totalmente irrelevantes, Pepe, que sirven para llenar páginas de periódicos, para comentarlo, pero es totalmente insignificante, irrelevante, tonto, bobo. Esto deprecia al Instituto Electoral. Es la legislación, Pepe. Yo te diría más bien que es una legislación mal conceptualizada, y son, pues es fruto de una tradición de la clase política mexicana que en las últimas 2 reformas electorales ha legislado para protección, no para libertad, para generar candados, para generar colchones, y esto me parece que es muy lamentable, y me parece muy lamentable que esta sea la discusión en este momento. Sí es cierto que López Obrador está usando los spots para promocionarse, sí es cierto que eso causa iniquidad, pero por supuesto, como la causa que el presidente del PAN lo haga. Los spots no fueron hechos para eso, no. El problema es que todo el entramado de este llamado modelo de comunicación, que me parece que está mal pensado, que está mal conceptualizado, te lleva al final a esto. Cuando tú tienes un mercado monopólico de spots en cascada millonaria por su número que tienes que administrar, estas cosas acaban ocurriendo. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Poner más candados? ¿Poner a gente que esté censurando, que esté analizando el contenido? Es una tontería cómo está conceptualizado el modelo, y estos son los resultados, estos pleitos que no atacan nada de fondo. ¿Es una reforma salta para atrás? Bueno, la reforma de 2007 y la de 2013-2014 me parece que es la burocratización de la regulación, el poner candados, el sobreregular, el pensar que al poner una prohibición en la ley se va a convertir en realidad, el
pensar que las malas palabras ofenden y echan a perder la democracia, cuando lo que echa a perder la democracia es la falta de debate y de confrontación de puntos de vista, y este es el resultado. Los actores simulan, todo el mundo se engaña, todo el mundo está litigando, todo el mundo está resolviendo, y la verdad es que yo creo que las autoridades deberían de estar dedicadas a asuntos más de fondo que promuevan el debate, la competencia. Reitero, no es culpa de las autoridades hablando de personas, es la legislación el origen de este problema y que nos tiene en esta situación tan boba y tan ridícula. ¿Cómo estás mirando el tema de las encuestas? Ya comentamos cuáles, que se han dado a conocer respecto a quienes puntean en la recordación, en la preferencia electoral, si hoy fueran las elecciones. Claro que hoy no es hoy, es decir, las elecciones no son hoy, pero vamos, en la recordación hay tres nombres que con mayor insistencia la gente tiene muy presentes. Desde luego, a quien nos referíamos, a quien te referías, Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a la ex primera dama, es decir, la esposa del expresidente Felipe Calderón, Margarita Zavala. Mira, yo lo que veo es que de estas tres personas que mencionas, el que seguramente seguirá en estos niveles de preferencia será López Obrador, porque es estructural su posicionamiento, es decir, lleva ya más de una década. Dos, porque es el político más conocido después del presidente. Tres, es el político también con más favorables y con más desfavorables en la percepción de la gente. Esa es una ventaja y una desventaja, pero no hay duda que por su discurso, por su consistencia, por la forma como ha señalado muchos problemas que nos acompañan todavía en México, desafortunadamente, como el abuso del poder y la corrupción, que su discurso será vigente en 2018, y por eso yo creo que López Obrador estructuralmente está en esa lista. De Margarita Zavala me parece que tiene un potencial muy grande por la proyección de la imagen que genera, por la empatía que genera en ciertos segmentos de la población, porque pues tuvo un cargo que ejecutó con dignidad y con prudencia, y eso es valorado por la gente, y tiene que dar el salto mortal de poder diferenciarse sin divorciarse del mandato de su marido. Y ese es un ejercicio sumamente complejo que tiene muchos riesgos. ¿Tú estás viendo más a Margarita Zavala como una candidata del PAN o la estás viendo como una candidatura o aspiración a candidatura independiente? Yo creo que la apuesta que ella está haciendo es: yo voy a competir con o sin el PAN. Claro. Así es que ojalá el PAN se sume a la candidatura, lo cual me parece que es una estrategia inteligente y desafiante, dado que el PAN está convirtiéndose en algunos momentos en un partido de corporaciones o de grupos de interés. Entonces, el que ella aparezca tan alto en las encuestas frente a sus potenciales competidores la coloca como algo que se tiene que aceptar, y entonces ella en ese sentido puede poner las condiciones, y al decir yo voy por la vía independiente, y seguramente tendría la fuerza para poder recopilar las firmas que se necesitan, seguramente eso puede colocarla como la candidata, a pesar de que en el partido se han incrustado grupos corporativos que querrán apropiarse de esa, pero si en las encuestas van abajo, pues yo creo que no hay manera que lo logren. La encuesta de Buendía y Laredo, publicada por el diario El Universal, también habla de los candidatos independientes y menciona dos nombres de manera prioritaria: el nombre del actual gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, se mantiene a la cabeza de las preferencias como independiente, y también aparece con un porcentaje nada despreciable Juan Ramón de la Fuente, el ex rector de la universidad. Pues mira, ese segundo dato me llamó mucho la atención. Del caso del Bronco, pues sí me parece que es de sentido común. Tendrá que resolver los problemas que ya tiene adentro de su gobierno y que no están fáciles y que se van a ir acumulando, y habrá que esperar. Yo creo que es muy temprano. También tenemos que decir una cosa: salvo el caso de López Obrador, yo creo que muchos de los otros nombres que aparecen son contingentes. En el caso de los miembros del gabinete del presidente Peña Nieto, pues todo esto depende de las reglas como las cuales se vaya a construir una candidatura ahí. Yo sí creo
que construir una candidatura a la antigüita, es decir, esperando que el presidente decida, lleva enormes riesgos. El mayor de ellos es que no puedes construir una personalidad y un discurso propio. Si esto funcionaba hace 20 años, yo creo que cada vez es más difícil. Y dos, porque los temas de la discusión de 2018, que seguramente serán el tema de integridad, combate a la corrupción, combate a la impunidad, quien sea el candidato del partido oficial tendrá que tener algunas credenciales, y si no toma la distancia adecuada, va a ser muy complicado que pueda construir su propia personalidad. Por otra parte, si el presidente deja que todo el mundo haga lo que quiera para construir su propia agenda política, pues se genera un desorden en el gabinete. Lo que quiero decir es que es muy difícil construir candidaturas cuando estás en un esquema de gobierno, cuando eres miembro de un gabinete y cuando tienes que jugar bajo las reglas de disciplina de un gabinete. No es compatible, creo yo, ya la figura de un secretario de Estado con la figura de un aspirante presidencial como lo era en el siglo XX, y yo creo que eso hace que en el caso de quienes aspiran a ser candidatos del PRI, los colocan en una situación muy, muy difícil. Muchas gracias por tu comentario, Luis Carlos Ugalde, como siempre. Un saludo. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. El doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, comentarista en este espacio informativo de Grupo Fórmula.